Buenos días, compañeros, compañeras. Este día vamos a estar aquí en conferencia de prensa con la Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Ellos van a hacer un balance de las problemáticas de El Salvador, así que vamos a estar con ellos aquí en un momento. Es decir, no está yendo por parte, sino que prácticamente por el área y, lamentablemente, el área que ha sido intervenida. La clase trabajadora. La asunción del segundo mandato inconstitucional de Nayib Bukele marca un quiebre en materia de derecho, democracia y justicia para la clase trabajadora. El gobierno empieza a develar con mayor claridad su carácter antidemocrático al agudizar las medidas en contra de la clase trabajadora y los sectores populares. Otro hecho que ha marcado el cierre del año son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para obtener financiamiento ante el evidente estado de quiebra de las finanzas públicas, lo que ha obligado a implementar un ajuste fiscal altamente regresivo. Son al menos 4 los aspectos que marcan el último año para la clase trabajadora. Número 1, la agudización de las medidas represivas, principalmente para los sectores de la clase trabajadora. 2, la persecución a los defensores y defensoras de derechos humanos, laborales, sociales, ambientales y el descabezamiento del movimiento sindical. 3, el despojo de tierra a los sectores campesinos e indígenas por megaproyectos de muerte y el último, la minería metálica. Y 4, el inicio del ajuste fiscal regresivo, precarización de los servicios sociales y la supresión de plazas en el Estado. Del 2022 a la fecha ya se cuentan con 33 prórrogas del régimen de excepción y con el que se ha mantenido una medida que, además de encarcelar a grupos pandilleriles, también se ha utilizado para consolidar una política de intimidación para la clase trabajadora, además de que se contabilizan por miles las violaciones de los derechos humanos de la población salvadoreña. Según organizaciones de derechos humanos, han recibido 6.500 denuncias. Además, se contabilizan 340 muertos en manos del Estado, entre las cuales destacamos la de José Leonida Bonilla, líder sindical de los trabajadores municipales, y Herbert Chacón, líder sindical de trabajadores por cuenta propia. Además del encarcelamiento ilegal del compañero Giovanni Antonio Aguirre López, sindicalista de la alcaldía de San Salvador, quien cuenta con al menos 2 órdenes de libertad y no ha sido aún liberado. Además de estos datos, se ha utilizado el régimen de excepción para intimidar a sectores de trabajadores organizados, para implementar medidas represivas como la anulación de negociaciones de contratos colectivos, evitar procesos de huelga o suspensión de labores, desalojos de trabajadores por cuenta propia en el centro histórico de San Salvador, con amenazas de encarcelamiento si protegen. La preocupación para nuestra organización es la persecución a las personas defensoras de derechos laborales, sociales, ambientales y el descabezamiento del movimiento sindical. Ya en el año 24 sabíamos que se había agudizado esta persecución y en ese sentido, ¿verdad?, hemos visto cómo se desarrolla una política de descabezamiento del movimiento sindical, principalmente del estatal. Uno de los casos que consideramos emblemáticos es el caso de 5 ambientalistas, ¿verdad?, de ARES Santa Marta, que, como es de conocimiento general, su proceso ha sido reactivado en la Cámara de lo Penal. Y hoy entendemos y cobra mayor sentido ese ataque, ¿verdad?, a la reactivación de la minería metálica en El Salvador. Además, tenemos el encarcelamiento del compañero Oscar René Martínez Iglesias, que es miembro fundador del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, con un nombre MILPA. Este compañero fue, ¿verdad?, capturado, se le acusó de asociaciones ilícitas cuando salía de pescar en la playa del Icacal, se le captura y después ¿verdad?, en libertad se la captura y después puesta en libertad de otro compañero, José Omar Romero, hermano también del líder de Milpa el Icacal, con la captura de Levi Morales, quien es hijo de Silverio Morales, líder indígena y miembro fundador de Milpa, quien fue liberado luego de una intensa campaña que hemos realizado por su liberación, encabezado por su padre, ¿verdad?, que conocemos como el Tata Silverio. A la par de esta agudización de las medidas represivas, tenemos un sector del cual estamos siendo objeto de una escalada de ataques, que es el movimiento sindical, principalmente el Estado, que ha sufrido un duro ataque al descabezar y en algunos casos eliminar a la fecha unos 50 sindicatos y el despido bajo diversas figuras alrededor de unos 500 líderes, mujeres y hombres, ¿verdad?, sindicales al final del año 2024. Otro de los aspectos que también consideramos sumamente alarmante y que para este año 2025 va a tomar mayor fuerza, tomando en cuenta los últimos acontecimientos que se han dado, ha sido el despojo de tierras de los sectores campesinos e indígenas por proyectos de muerte, como el caso de la minería metálica y también megaproyectos como
como el Aeropuerto del Pacífico o circuitos turísticos como el Sur City 2. En este año se han incrementado la iniciativa de despojo de los medios de vida de trabajadores del campo y del mar, siendo estos agricultores, ganadería, pesca, artesanía, recolección, todos estos sectores que están siendo abatidos por este tipo de iniciativas a través del arrebatamiento de tierras a familias campesinas, el asedio y criminalización de la pesca y recolección artesanal, por favorecer el desarrollo de iniciativas económicas extractivistas como los megaproyectos de capital público y privado, como el Aeropuerto del Pacífico, Circuito Turístico, Sur City 2, Complejo Hotelero, Isla Licacal, Playa Escondida y la Central Energética Conchagua Pobre, que están reduciendo la frontera agrícola de la producción indígena y campesina, desplazamiento también de pescadores artesanales y la criminalización de los recolectores de moluscos. Solo en la franja costera marina del oriente del Salvador existe un promedio de 111.000 hectáreas en conflictos con relación a la tenencia de la tierra entre 825 familias campesinas y de pescadores con entidades gubernamentales y grupos empresariales que estarían desintegrando comunidades enteras, desmontando parcelas agrícolas y destruyendo ecosistemas nativos, dejando sin fuente de ingreso y en condiciones de mayor pobreza a buena parte de los trabajadores del campo, y el tiro de gracia que se ha dado con la aprobación de la ley de minería metálica que acabará con la sostenibilidad ambiental en el país. Por otro aspecto también que consideramos que es un balance negativo para la clase trabajadora es el inicio del ajuste fiscal regresivo que implica la precarización de los servicios sociales y supresiones de plaza. Desde inicio del 2024 se ha iniciado un programa de ajuste fiscal como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Debido al estado de quiebra en que se encuentra el gobierno, este ajuste fiscal ha significado la eliminación de al menos 19 instituciones públicas, más de 218 municipalidades eliminadas y rebajadas a distritos. Además, al cierre del año se ha dado el debilitamiento y desmantelamiento de toda la institucionalidad del Estado, con el recorte de más de 11.000 plazas de diversas instituciones públicas, donde resalta salud y educación, con los recortes más fuertes. Además, se disminuye en 90 millones en salud y 31 millones en educación. Existen recortes en 70 instituciones públicas. A la fecha, de las instituciones a las que hay sindicatos afiliados a nuestra Federación Sindical UNT, quien más destaca es ISDEMO, con el recorte de más de 100 plazas el día 23 de diciembre. Además de CONAMIPE con 16 plazas y de sindicatos aliados podemos mencionar CEPRODECE con más de 100 plazas suprimidas en la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos al cierre laboral de este 23 de diciembre. Este debilitamiento de las instituciones públicas supone inevitablemente la precarización de los servicios públicos, por lo tanto el desmejoramiento de la atención a la población más desprotegida. Por otro lado, podemos prever el incremento al impuesto, además de la implementación de nuevos impuestos y el recorte a los subsidios a la población salvadoreña, por lo que el ajuste fiscal solo inicia y se estaría profundizando para este año 2025. En conclusión, las perspectivas para la clase trabajadora en el año 2025 son preocupantes. Vemos un aumento de la precariedad, eliminación de facto del derecho de asociación y la libertad sindical para la clase trabajadora estatal, aumento de impuestos y aprobación de nuevos impuestos, persecución y criminalización de las y los defensores de derechos humanos laborales, sociales, ambientales y represión abierta de los cuerpos represivos del Estado. Contaminación ambiental y amenaza a la vida por la minería metálica. Ante esta realidad, como Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, hacemos el llamado a las organizaciones internacionales, sindicales, populares, campesinas, indígenas, de jóvenes, de mujeres, de colectivos LGTBI, organizaciones políticas de la clase trabajadora, a mostrar su solidaridad militante con la situación en El Salvador. Es necesario que los ojos del mundo sepan que en el país estamos enfrentando una dictadura. A las organizaciones nacionales, sindicales, populares, campesinas, indígenas, de jóvenes, de mujeres, de los colectivos LGTBI y organizaciones políticas de la clase trabajadora, a construir la más amplia unidad de acción para enfrentar a la dictadura, construyendo una plataforma común a través de un gran encuentro de luchadores y luchadoras sociales, en donde todas las organizaciones en resistencia podamos definir una ruta de acción y una perspectiva de futuro para nuestro país. Al pueblo salvadoreño, que está despertando a organizarse en sus lugares de trabajo, en sus barrios, en sus comunidades, en sus iglesias. Solo organizados y en resistencia podremos sacar al país de la situación actual y enrumbar a El Salvador por la senda de la libertad y la justicia. A la clase trabajadora salvadoreña, a organizar su propio instrumento político ante el estado de orfandad en el que nos encontramos. No hay ninguna organización política que represente ni luche por los intereses de la clase trabajadora, por lo que es necesario tener nuestra propia opción, nacida de nuestra clase,
ya que la liberación de la clase trabajadora será obra de la misma clase trabajadora. Que la crisis la paguen los ricos, por la unidad de la clase trabajadora y los sectores populares, por el instrumento político de la clase trabajadora. Unidad, resistencia y lucha, por la justicia para la clase trabajadora. Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, UNT, San Salvador, 26 de diciembre del 2024. ¿Su nombre cuál es? Ángel Flores. Muy bien, entonces pasamos a la fase de preguntas. Si ustedes tengan